Bueno, bienvenidos a esta tercera clase de Kabbalah, en donde vamos a abordar lo que seguimos tratando sobre la historia de la Kabbalah. Y ya vimos la clase pasada todo lo que tenía que ver en torno a a las escuelas antiguas que estaban en torno a ciertos temas que no propiamente se llamaban Kabbalah como nosotros lo conocemos el día de hoy, sino que eran prácticas místicas de otra, que se encargaban de otros temas, de otros intereses, especialmente la que destaca con mayor precisión y que la mayoría de las personas recuerdan o los libros de texto mencionan son las escuelas de Merkabah, que trataban sobre cómo los videntes querían acercarse a esa visión que el profeta Ezequiel tuvo del trono divino. Posteriormente también aparecieron otras escuelas que, digamos, se concentraron en torno a textos más que en prácticas, y en torno a esos textos comenzaban a hacer sus prácticas meditativas, sus intereses intelectuales, y uno de ellos, pues sin duda alguna, fue el Sefer Yetzirah, que como mencionamos, pues trajo uno de los conceptos más importantes de la Kabbalah, que son las Sefirot, un tema que para algunos, un concepto que para algunos tiene raíz pitagórica, otros dicen que se basa en las, digamos, ideas que el pueblo hebreo había traído desde Mesopotamia, y como sea, este es un texto que va a relacionar todo el mundo cabalístico con la astrología, pero también, y muy importante, con una gramática especulativa del hebreo y mística, donde las letras no son solamente elementos de la escritura, sino poderes mismos de la divinidad para expresar la creación. Son parte de lo que se llaman los caminos de sabiduría. Luego de esto vendría también la influencia de un libro que el día de hoy no es muy recordado, pero que tiempo atrás tenía bastante fama, y es el libro El Sefer Bahir. Y también vimos la historia de o el momento que tenía que ver con los Eijalot, los palacios celestiales, es decir, todas las visiones místicas de aquellos sabios que se acercaban, digamos, al mundo superior, donde los planetas, los ángeles, ciertas dimensiones estaban, eh, se les llamaban palacios, y esos palacios eran regidos por entidades que daban información, y estos sabios ascendían a esos niveles y obtenían esa información a partir de palabras clave, palabras en pase, que les servían como guías. Hoy vamos a trabajar, también vimos, bueno, llegamos incluso de la semana pasada con las escuelas de la Edad Media, todo lo que pasa en este periodo, en especial hablando de la escuela de Girona, que surge y aparece como un elemento de esplendor dentro de esta diáspora judía que había salido desde el periodo romano, que fue un momento de eclipse de la sabiduría judía, pero que se había mantenido, digamos, de la Kabbalah al menos, pero que se había mantenido en la línea de la vivencia de la Halajá, de los mandamientos, de la ética judía, y muy por debajo, digamos, en escuelas muy escondidas, cuya información no se conocía para el naciente cristianismo, o que tenía una relación especialmente de conflicto y de debate con el gnosticismo, pues esas escuelas estuvieron en algún punto. Quizás ya es con el tiempo, cuando ya puede salir, cuando ya pueden emerger, que va a aparecer otras escuelas, y una de ellas es la escuela de Girona, que concentró esa sabiduría que se tenía de los siglos anteriores. Allí en esas escuelas pues se va digamos, a concentrar un gran conocimiento y una cantidad de textos del pasado. Y esto va a seguir así, pero va a llegar un momento en el que van a ocurrir eventos muy especiales que van a permitir una nueva reflexión. Recordemos que en este periodo ya estamos hablando de la salida de la Edad Media. La Edad Media dura, o lo que suele llamarse Edad Media, dura entre el siglo quinto de esta era, cuando ya cae el Imperio Romano, y abarca aproximadamente hasta el siglo XIV. Este periodo es un periodo que se destaca
por la ausencia de grandes imperios. En realidad lo que llamamos históricamente Edad Media no es un nombre adecuado, es un nombre que solamente se concentra en la vivencia que Europa tiene, y no toda Europa de hecho, sino una porción de ella, y donde el imperio básicamente es la misma Iglesia Católica, nada más que no está representada digamos, en un aspecto secular. Es la Iglesia Católica la que tiene el poder religioso, espiritual y territorial de muchos pueblos y reinos de Europa, y que va fortaleciendo, digamos, esta imagen de poder cada vez más a partir de las diferentes cofradías que existían en diferentes regiones del continente donde la Iglesia Católica tenía mucho poder. Por supuesto, en otras partes del mundo no había como tal una edad media. Había diferentes niveles de esplendor cultural, religioso, y el ejemplo más grande está en el mundo musulmán, que logra acceder al conocimiento de los griegos y generan una revolución científica muy grande, especialmente en este periodo llamado el Califato de Córdoba, aproximadamente entre el siglo X, XII hasta el XIII, y hay un esplendor científico muy grande. Allí en ese entorno también se aprovecha para que crezca y resurja de algún modo cierto contenido cabalista, que se disfrazaba, por supuesto, o se amalgamaba con los motivos neoplatónicos y aristotélicos. Eh, Luego que digamos, la Iglesia Católica retoma el poder en toda la península ibérica, y los reinos de Castilla y Aragón de una vez vuelven a tomar fuerza, va a acontecer otro momento impactante para la comunidad judía, y que por supuesto va a tener una incidencia en la Cábala bastante fuerte, especialmente porque vamos a hablar hoy de un personaje que ya les había prometido hablar la semana pasada, y es alguien central en todo esto, que es Isaac Luria, de quien ya hablaremos en un momento. ¿Cuál es el acontecimiento importante que va a cambiar todo, no solamente, por supuesto, para el mundo de la cábala, sino en general para todo el planeta, en diferentes áreas de la vida, de la creencia, de las concepciones del momento? Pues va a tener que ver directamente con la expulsión de los judíos de España, y con la diáspora que se va a ver a partir de la expulsión en 1492 de la población judía, y que por supuesto va a tener una incidencia directa con el descubrimiento de América, lo que se suele llamar el descubrimiento de América, o el encuentro entre dos continentes, o la colonización de América, como queramos llamarlo. Aquí, en este entorno, en este momento, los textos cabalistas pues fueron llevados con la gente a diferentes partes de Europa, y especialmente en el norte de África, en especial de un país, Marruecos, que tomará mucha población judía. Allí residirá por mucho tiempo, y varios estudiantes de Kabbalah residirán allí, y otros irán a diferentes partes de Europa, y cuando se asiente digamos, las rutas hacia América sean mucho más claras, pues por supuesto población judía también emigrará a América. A pesar de esta dispersión, los textos que fueron con estas personas se conservaron mediante la creación, por supuesto, de nuevas copias y la protección por parte de los estudiosos. Hay que recordar una cosa, y es que es muy importante tener en cuenta, y es que para el judaísmo desde la antigüedad, el libro no tiene valor por el hecho de ser antiguo o ser autógrafo, porque en la antigüedad los libros, al ser copiados y al tener la posibilidad de que existieran amanuenses o escribas, pues en realidad no se valora por el material, no hay una idolatría al material, sino que hay una veneración y un respeto por el contenido. Entonces, tener copias antiguas no era garantía de la información, no como nosotros, que valoramos el hecho de descubrir un texto antiguo y lo ponemos como el original. En realidad, ellos no pensaban así, porque como los textos se podían deshacer rápidamente, entonces se hacían bastantes copias. De hecho, en la misma Torá hay ejemplos donde Moshe, una vez obtenida la Torá, manda hacer bastantes copias para las diferentes tribus del pueblo de Israel, y a su vez en cada tribu tenían que tener copias hechas
para sus escuelas particulares en cada zona. Entonces, en lo mismo pasa en este periodo y esto va a cambiar un poco gracias a un elemento importantísimo que mientras se está dando la diáspora judía desde 1492, luego de la expulsión por parte de los reyes católicos en España, que salen no solamente personas de España, sino de Francia y de Portugal, y comienzan a migrar a otros lados y a encontrarse con las poblaciones judías que ya existían en estas otras zonas, especialmente en el Yemen, especialmente en Judea, eh, eh, especialmente también en el norte de África, como ya lo mencioné, y ellos se van a encontrar allí y se van a establecer y van a fortalecer estas escuelas. Esto se va a juntar, se va digamos, a interrelacionar mucho más con un cambio tecnológico que va a revolucionar, por supuesto, al mundo y que va a ser supremamente aprovechado por todos los intelectuales en general, pero también de manera particular por los cabalistas. ¿Por qué? Porque aparece la impresión y la publicación masiva. Entonces, al inventarse la imprenta en el siglo XV, los textos de la Cábala comienzan a ser impresos y distribuidos mucho más y ya comienza a liberarse. Muchos ven en el nacimiento de la imprenta un símbolo de la amplitud del conocimiento y la posibilidad de manifestar estas ideas que estaban siendo ocultas. Por supuesto, también podría ser la posibilidad de ser perseguido y de encontrar fácilmente quién patrocinaba estas ideas, como de hecho lo sería cuando muchos de estos libros fueron quemados y fueron destruidos. Sin embargo, a la vez también esto facilitó la preservación y el acceso a esta información y implicaba, por supuesto, por parte de quienes los obtenían, pues proteger estos textos, guardarlos contra la censura y la destrucción, pero al menos ya se familiarizaban muchísimo más las personas con los textos que obtenían. Y de esta manera la Kabbalah comenzó a ser muy popular en este periodo. Esto es bien importante porque es esta información que va a llegar a muchos intelectuales europeos y va a permitir el surgimiento de lo que se conoce como la cábala cristiana. Y esta cábala cristiana va a ser interesante, sobre todo porque van a los motivos que están allí explicados y la manera en que se estudió van a ser importantes para no solo quienes vieron en la Cábala una forma interesante de entender el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús, sino sobre todo porque van a permitir intelectualmente el resurgimiento y por lo tanto el renacimiento de los valores del conocimiento de la antigüedad para poder fundamentar una nueva sabiduría que se necesitaba y que, digamos, iba en contra de lo establecido por la Iglesia Católica en sus valores, en sus concepciones, en sus imaginarios. Entonces, por eso la Cábala está ahí detrás de todo esto, porque transformó la lectura que se tenía convencional de los textos sagrados y dio una dimensión nueva, especialmente cuando los autores europeos cristianos de ese periodo se dan cuenta que los textos bíblicos no podían ni tenían por qué ser interpretados bajo la luz de la doctrina católica, sino que en ese momento se van dando cuenta que desde la perspectiva hebrea iba a tener un sentido muchísimo más amplio y que era evidente que esa era una de las razones por las que se había perseguido al judaísmo y que por supuesto se estaba alejando a las personas, especialmente cristianas, de entender o relacionarse con el mundo judío, puesto que esto permitiría una apertura muy distinta a los textos hebreos y una lectura totalmente espiritual, diferente, mucho más abstracta y que tenía, por supuesto, un nivel de conocimiento mucho más grande. Ahora, hay un detalle interesante y es que durante siglos la Iglesia Católica combatió contra muchas de las herejías o sectas que a lo largo y ancho de la Europa cristiana habían surgido y que solían ser calificadas de judaizantes. Cuando uno examina, por ejemplo, estas doctrinas de estos grupos, claramente se ve que muchas están relacionadas con cierto aprendizaje que ellas de algún modo obtuvieron, e interpretaciones de pasajes de la Biblia
para verlos desde una perspectiva judía, que no eran importantes o por lo menos tenían que ser eclipsadas por la, digamos, escuela tradicional del cristianismo, es decir, en este caso del catolicismo, a fin de que las personas no transgredieran el espíritu del cristianismo tal como lo presenta el Nuevo Testamento, en especial en aquellas partes donde se combate a los judaizantes. Un ejemplo de ello es el hecho o el motivo de que muchas de estas sectas se dieran cuenta que el día sagrado, incluso observado por el mismo Jesús, era el Shabbat y no el domingo. Entonces eso sí iba cambiando un poco el imaginario que la gente tenía en ese momento. Junto con la impresión y la publicación de estos libros, como se van a poder presentar y ser más populares para muchas personas, no digamos de manera masiva, pero va a llegar mucho más a un número de intelectuales, no solamente a unas escuelas muy cerradas y enigmáticas, sino que van a llegar a muchas más personas, va a aparecer la función que el simbolismo de la cábala tiene y que ya había sido aportado por las escuelas previas, la escuela de Girona, la de Provenza, la de Castilla, que tenían símbolos, que tenían ideas, que habían hecho gráficos, que habían diseñado un arte incluso en torno a esto y que servía para expresar las ideas abstractas que la cábala contenía. Entonces esto se pudo representar mejor en los libros y por supuesto va a tener un peso importante, sobre todo a la hora de querer entender cuando se veía, por ejemplo, un árbol de la Sefirot, eso qué significaba, por qué estaba el diagrama hecho así, porque eran 10 y no 11. Todos esos motivos que se representaban gráficamente, pues van a tener un impacto en la conciencia de quienes veían esto y por supuesto a la necesidad de investigar e indagar más. Sin embargo, hasta ese periodo, incluso dentro de las mismas escuelas judías, la Kabbalah seguía siendo un gran enigma, porque el hecho de que se publicara y se imprimiera mucha información no garantiza la comprensión de lo que está allí escrito y por lo tanto se necesitaba nuevos niveles de explicación y sobre todo la capacidad de alguien o algo, una doctrina que juntara y unificara todos esos conceptos en una función común, puesto que se tenían ideas, digamos, apreciaciones, costumbres, prácticas que ayudaban al cabalista o al estudiante de la cábala acercarse a estos conceptos, pero de ninguna manera les ayudaban a entenderlo de una manera global. Entonces se necesitaba algo que conectara todos estos elementos y le diera una motivación, digamos, única o por lo menos global, que sintetizara todos los aspectos para los que la cábala estaba diseñada. Y ahí es donde va a aparecer ya en el siglo XVI, un personaje importantísimo que ya sabrán de quién estoy hablando, ya que lo he mencionado, y es él quien va a hacer esta unión, quien va a hacer esta síntesis, que va a permitir que todos los elementos previos de la Kabbalah tengan un sentido global y que ya no simplemente anden tan desconectados. Este personaje es nada más ni nada menos que Isaac Luria, el Ari, el león. Él nace en el siglo XVI, exactamente en el año 1534, y muere y va a morir en una peste en el año 1572, es decir, que vivió 38 años. Él es quien va a desarrollar un sistema cabalístico totalmente innovador porque va a integrar todos estos elementos, los previos, los que las escuelas de antes habían indagado y habían estudiado, una cantidad de conceptos e ideas que ya estaban en el aire, en el ambiente cultural de la Cábala, pero es él quien va a conectarlos, quien va a entender todos esos elementos, cómo se juntan en un gran edificio. Entonces, sus enseñanzas, en un principio, fueron transmitidas de manera oral a sus discípulos y posteriormente esas enseñanzas fueron recogidas y publicadas por sus seguidores. El principal de ellos fue el rabino Jaim Vital. Estas enseñanzas fueron preservadas a través de una gran cantidad de textos que sus discípulos dejaron y se mantuvieron de manera cuidadosa, reproduciendo y difundiéndolos en la comunidad de Safed en Israel.
Su interpretación precisamente revolucionaria de la Cábala fue la que introdujo conceptos que hasta el día de hoy nos acompañan, ya existían, incluso en el mismo Talmud aparecen, pero es él en su escuela donde se conceptúan como tal, y ellos son los conceptos de Simsum, es decir, la contracción que la divinidad hace para poder darle pie a la existencia misma, los Shevirada Kelim, es decir, la ruptura de los vasos, que es uno de los conceptos más enigmáticos e interesantes, y por supuesto también el concepto de Tikkun, que es uno de los conceptos más valiosos que la Kabbalah tiene, sobre todo el desarrollo que Isaac Luria le da a este concepto, ya que es el que permite entender cuál es el trabajo que se debe hacer con la Kabbalah en términos generales. Es decir, eh, antes la Cábala eran prácticas muy concretas y pensamientos e ideas místicas en torno a la divinidad, pero no había un propósito común, una conexión de todos esos elementos. Y él, con este triunvirato de ideas, es decir, el Simsun, el Shevirada Kelim y el Tikkun, le va a dar una conexión a todos esos elementos y se van a entender para qué son y para qué funcionan. Ahora bien, explicando un poco la vida de Isaac Luria, porque es bien interesante entender un poco algunos aspectos para ver cuál es el peso de él como autor. Hay que ver que para la etapa en que él nace, en el año 1534, la expulsión de los judíos en España había ocurrido relativamente hace poco, en términos históricos es poco, 1492, pero el impacto de esta situación va a repercutir durante bastante tiempo y a él la va a afectar, a pesar de que él es de origen askenazí, es decir, él vivió en Europa del Este, no le afecta directamente, por supuesto, de otra manera sí le va a tocar, y es por la migración de judíos que van a llegar de la península ibérica, van a acercarse a otras partes de Europa y muchos de ellos lo van a conocer, son gente que va, con la que va a contactarse, él va a conocer y él va a tener influencia de muchas de las personas que pertenecieron a estas escuelas de Kabbalah. Algunos de ellos se dan cuenta que precisamente Isaac Luria, desde muy joven, era un prodigio en el conocimiento de la Torá. De hecho, a la edad de 15 años parte para estudiar y comienza su proceso de estudio y va a vivir en Egipto. En Egipto él va a aprender con unos maestros y luego de eso es que él va, de ahí, durante 15 años va a estudiar Kabbalah y luego va a ir hasta Safed en Israel y va a hacer su propia escuela. Y en esta escuela va él a, digamos, a diseñar y a explicar todos los elementos que están, que son la clave dentro de su pensamiento, pero que él ya tenía en mente desde hace muchos años y que tenía que encontrar simplemente los elementos que le permitieran establecer la conexión y poderlo presentar. Luego de que vas a FED, apenas en 2 años logra ser discípulos. Estos discípulos, de los cuales ya hablaré ahora, eran rabinos ya muy conocidos que se dan cuenta, incluso muchos de ellos mayores en edad que él, pero se dan cuenta del nivel de prodigio que era y aceptan sus enseñanzas y comienzan a estudiar en torno a una escuela que él va a ser y va a ser lo que posteriormente llamaremos como tal la escuela luriánica que surge en Safed, que ya tenía sus propios cabalistas, pero que muchos de ellos reconocen en Isaac Luria un prodigio cuya voz tienen que atender y que sus enseñanzas deben ser totalmente digamos, estudiadas, dilucidadas, discernidas, porque lo que este joven está explicando es algo que va a impactar por completo a la comunidad judía. De hecho, ellos lo comprenden bien, pero es tal el punto de influencia que básicamente elementos tan importantes en la vida cotidiana del judaísmo, básicamente muchas vienen de Isaac Luria, desde elementos que están en el Sidur, en el libro de rezos, como prácticas cotidianas, se introdujeron en este periodo. Cosa que de paso es interesante,
en términos de la sociología de la religión, porque contrario a lo que la gente piensa, diciendo, no, es que las religiones no cambian y son siempre lo mismo. Eso es mentira, las religiones cambian y cambian mucho, y en cada época hay transformaciones de las ideas, de las creencias, de las concepciones. Lo importante aquí es entender cuál es el impacto de lo que cierta enseñanza logra en un periodo, y eso permite establecer un conocimiento nuevo y distinto de la información que ya se tenía, y por lo tanto hay una transformación, una revolución, o si se quiere, un salto con respecto al conocimiento anterior. Desde mi punto de vista, la información que va a dar el ARI nos va a permitir dar un salto informativo. Si hubo un salto cuando apareció el SOAR y se comenzó a estudiar en el siglo XIII, es en este siglo, en el siglo XVI, 3 siglos después, donde se da el siguiente salto a partir de lo que estos conceptos que introduce Luria y van a transformar la concepción. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos cotidianos que el judaísmo ya tenía, las misbot, la lectura de la Torá, la enseñanza, va a tener una caracterización cósmica, es decir, va a tener una importancia y una relevancia general. El judío va a entender que lo que él hace no solamente es para él, sino que tiene y afecta al mundo entero, no solamente al mundo judío, no solamente a nivel individual, sino que le va a permitir tener digamos, una influencia positiva sobre el mundo. El hecho de estudiar Torah es visto ya como un acto que transforma el mundo, que lo reconstruye, que permite hacer tikkun. El Simsum no solamente va a ser visto como un efecto universal, sino que también va a ser una experiencia donde la divinidad nos está enseñando que nosotros mismos tenemos que hacer un Simsum, tenemos que contraernos de nuestro ego. Es decir, todos estos elementos son importantes no solamente por la concepción abstracta o cósmica que ellos presentan, que por supuesto hay que estudiarla y aprenderla tal como Isaac Luria lo presenta, sino que además tienen un elemento totalmente práctico. Y esto es interesante porque para la época de Isaac Luria había un conflicto muy fuerte, de hecho todavía existe en cierto sentido, pero él logra sintetizarlo. Había un conflicto muy fuerte entre la cábala práctica y la cábala teórica. Había quienes solo hablaban de hay que estudiar la cábala en términos teóricos y no dedicarse a aspectos prácticos, aspectos que podían ser confundidos con la magia, que podían incluso llevar a aspectos totalmente contrarios a lo que la Torá decía. De hecho, y vamos a verlo más adelante, uno de los puntos críticos hacia la escuela de Isaac Luria es que su Kabbalah precisamente fue la que permitió que aparecieran sectas posteriormente bastante peligrosas dentro del mundo de la Kabbalah, como es el caso de los seguidores de Sabbatai Tzvi y el franquismo, que ya los mencionaré. Los discípulos, quienes concentraron la sabiduría de Isaac Luria fueron varios. Él tuvo varios discípulos, pero quienes, digamos, concentraron su idea principal fueron 5 rabinos. Rabí Jaim Vital, que fue el principal, el que transmitió más libros y más enseñanzas. Rabí Israel Saruk, que dejó sus enseñanzas en Italia. Él fue quien se dirigió hasta Italia y transmitió las enseñanzas de su maestro. Rabí Yaakov Tzemach, que fue un discípulo de Rabí Jaim Vital, que también entró al grupo de Rabí Isaac Luria, es decir, venía de la escuela con Rabí Jaim Vital, pero los dos, él como maestro y discípulo, aceptaron como maestro a Rabí Isaac Luria, y también dejó algunas de las enseñanzas en sus propios libros, en sus propias compilaciones. Está también Rabí Shemuel de Uceda, que es conocido por un texto llamado el Midrash Shemuel, que es un comentario a un texto de la Mishnah muy popular que se llama el Pirkei Avot. Y si bien este autor no se basó mucho en elementos de la Cábala, sí se ve, porque trató mucho sobre la ética, cómo hay influencia en sus escritos de lo que Luria pudo haber enseñado.
Y también está el menos conocido, pero también muy importante, sobre todo reconocido entre su propio grupo, el llamado Rabí Moshe Yonah. De estos discípulos, quien dejó unas enseñanzas claras en varios tomos fue Rabí Jaim Vital. Él dejó textos como los siguientes: el Etz Haim, que es, digamos, el libro más importante y más conocido, y es, digamos, el texto fundamental para entender la Cábala luriánica. El Sefer Agilgulim, es decir, el libro de las reencarnaciones, donde él trata, por supuesto, de esta enseñanza como tal, en qué consiste de acuerdo a la visión de Isaac Luria, y sobre todo cómo esta es importante para entender la relación que nosotros tenemos con los misbot, con los mandamientos. Después está el libro del Shar HaKavanot, es decir, la puerta de las intenciones, donde se encarga y estudia las meditaciones, las intenciones que deben ir, es decir, las mismas Kavanot, qué es lo que debe acompañar las prácticas religiosas y cómo debe enfocarse la oración a la hora de que el cabalista esté haciendo su meditación. También está el libro llamado Shar Apesukin, es decir, la puerta o el portal de los versículos, que es un texto donde él ofrece precisamente la interpretación de la Torá, de los profetas y de los escritos de acuerdo al Ari. El Shar HaMitzvot, o el libro de la puerta de los mandamientos, donde él se encarga de presentar cada uno de los 613 mandamientos de la Torá de acuerdo a las explicaciones cabalísticas que da Luria. Luego estaría también el texto llamado Kavanot del Ari, que ya lo escribió otro discípulo llamado el rabí Jacob Tzemach. Ahí él compila una serie de intenciones, de meditaciones que acompañan a las oraciones y a las prácticas religiosas. Hay que recordar también que mucha de la literatura de los paitanim, de los poetas que dejaron piyut o poemas, quedaron en los Sidurín, y muchos aluden a Isaac Luria o vienen de ellos, nada más, por ejemplo, ni nada menos, una de las grandes canciones que se tienen en el Shabbat, que es el Lejado Di, que es una canción de bienvenida hacia el Shabbat, viene precisamente de la escuela de Isaac Luria. Entonces, como vemos, el peso que él tiene es decisivo, sus enseñanzas son importantísimas y hasta el día de hoy nos acompaña y las intentamos dilucidar y entender, sobre todo porque son complejas, implican muchos elementos y nos hablan de cosas muy abstractas que, por supuesto, poco a poco él las fue eh, adaptando y haciéndolas explícitas para la vida práctica. Desde el Simsum, que implicaba la contracción de la divinidad en un punto sobre el cual él creó todo. Luego aparecería la ruptura de los vasos de recepción de la luz del infinito, que se llaman los Shevirad Kelim, la ruptura de los vasos, cómo estos fueron quebrados en el momento de intentar recibir, y que los residuos de eso que quedó precisamente son el origen del mal en el cosmos, porque este fue un tema importante para los cabalistas de ese periodo, intentar entender si Dios era todo bueno y absoluto, por qué había mal en el mundo. Una de las explicaciones que da esa gloria es precisamente la Shevirad Kelim, estos eh, vasijas que se quiebran y cuyos restos van a quedar en el entorno del universo, y que precisamente es el judío con su actividad de las misbot, y toda persona no judía con su estado de santidad a la que puede llegar, pues va a permitir hacer una elevación de estas clipot, ya no cli, sino clipot, es decir, pasaron de ser vasos a ser cáscaras que están en el entorno y que son el origen del mal, y cómo al hacer actos de bien las redimimos y las volvemos a su estado original, y por lo tanto llegamos al tikkun, que sería el estado de restauración que ejercemos con nuestros procesos de bien, de hacer las misbot, de hacer las cosas que Dios ordena, y que por lo tanto hacen que la persona, el individuo, tenga un papel fundamental en el proceso cósmico a partir de sus acciones.
Por supuesto, esto es una forma muy refinada de lo que antiguamente se conocía como la teurgia, es decir, la capacidad casi que mágica del individuo de influir con el entorno universal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de ideas, por más que fueran un sistema y que ayudaran a conectar, tuvo un peso muy grande en las siguientes generaciones. Esto llevó, por supuesto, a que el dilema que ya había mencionado entre cábala práctica versus cábala teórica se relacionara muchísimo más, y esa diferencia de aquellos que buscaban influir en el mundo físico con la cábala práctica y aquellos que se enfocaban en la contemplación y en el estudio de la Torá y que pretendían una cábala teórica, por supuesto, se llevara a relacionarse, pero también a tener una tensión muy fuerte. Quizás es por esto que alguien que va a ser la contraposición de Isaac Luria también va a aparecer y que va a tener una influencia negativa muy dañina durante mucho tiempo, y que es un contraste en términos intelectuales con el mismo Isaac Luria. Mientras que Isaac Luria vivió eh, 38 años, el siguiente personaje no solo vive bastante, sino que vive para hacer bastante mal. Y me estoy refiriendo aquí a Sabbatai Tzvi y lo que él dejó como secuela, que sería lo que conocemos como el sabateísmo, del cual saldría luego también otra secta llamada el franquismo. Básicamente, y para explicar un poco, porque la historia de Sabbatai Tzvi es prácticamente para tratarla en un caso totalmente aparte, es toda una serie de historias legendarias, bastante complicadas, bastante extrañas, muy truculentas, pero este personaje, que también tenía cierta erudición, pero digamos no tan lograda como la de Isaac Luria, que sin embargo tenía una alta creencia y una sobreestima sobre sí mismo, comenzó a hacer prédicas en torno a su propia personalidad y a presentarse él mismo como el Mesías, este personaje tan importante dentro de la tradición judía, que se asume será el representante de Dios, según algunos, y ojo porque esto es una idea muy calcada, por supuesto, del cristianismo, puesto que el Mesías mismo, en realidad en el judaísmo antiguo, desde la misma Torá, la idea de Mesías no es la de un solo individuo, sino que hay varios Mesías. El sacerdote era un Mesías, hubo varios Mesías en el mundo del antiguo Israel, que eran los diferentes reyes y los diferentes sacerdotes. Acordémonos que la palabra Mashiach en hebreo significa ungido, y ungido se hacía para indicarle a alguien el estado de una nueva, digamos, tarea que tenía que ejercer en relación al pueblo. Entonces, en términos técnicos, el pueblo de Israel siempre tuvo varios Meshijim, varios Mesías, pero en términos ya más, digamos, profundos, con una necesidad de esperanza en el restablecimiento del antiguo reino de David, muchos esperan que aparezca el Mashiach, un Mesías para el pueblo de Israel y luego también para la humanidad, que dirija al mundo a una nueva era, que dirija al mundo a una nueva concepción del mundo, de la visión de lo divino. Sabbatai Tzvi se pretendió, y de hecho no solo se pretendió en algún momento, se presentó directamente como este Mashiach, y muchas personas lo siguieron, incluyendo grandes rabinos y personalidades que llegaron a ser engañados por la información que él dio, y también personas no judías que se convencieron de la creencia que él tenía en sí mismo, y especialmente en un personaje que digamos fue quien apuntó más y que fue el mayor fanático de él, que fue Natán de Gaza. Prácticamente funcionó como su profeta, que vociferó a todos los lugares de donde pudo que precisamente se había encontrado al Mesías y que él traería la redención. ¿Qué tiene que ver todo esto con Isaac Luria? Pues muy sencillo, que de acuerdo a las enseñanzas de Natán de Gaza en un libro eh, que uno podría llamar parte de la cábala nefasta, la cábala negativa, ya podríamos incluso decirle la cábala de la mano izquierda, es decir, dedicada a todos los conceptos negativos.
y donde intentaron ellos redimir supuestamente a las clipot, es decir, a las cáscaras negativas. De acuerdo a Natán de Gaza, era o fue en Sabbatai Tzvi donde se podía desarrollar todo ese concepto teórico que Isaac Luria había traído y que podía presentarse de una manera vívida, una manera concreta a partir de las enseñanzas de Sabbatai Tzvi, es decir, toda la contracción del universo, la caída de las vasijas y la restauración podían darse y verse contemplados de acuerdo a Natán de Gaza en Sabbatai Tzvi. Es decir, el Sabbatai Tzvi era para Natán de Gaza una contracción de la divinidad. Imagínense el nivel de herejía, lo que ya se estaba diciendo. Luego él iba a rescatar esos vasos perdidos, el Shevirah Akelim, a partir de sus prácticas, unas prácticas bastante extrañas porque se cuenta de acuerdo a las leyendas y a las historias que hay en torno a Sabbatai, vi que él mezclaba todos los rituales del judaísmo, hacía cosas extrañas, llegó a hacer incluso prácticas totalmente contrarias, porque él asumía que había que llevar los impulsos naturales al extremo, incluso profanar la Torah misma para poder romper con ese esquema y trascender esos aspectos y llevar a la divinidad hasta incluso los rincones más oscuros de la conciencia humana. Y luego se supone que él restauraría el mundo, es decir, haría todo el proceso que Isaac Luria presentó para nivel cósmico en su propia persona y restauraría el mundo. Entonces, digamos que el sabateísmo metió a muchísimas personas en esta fantasía representada y encarnada. Y por eso, para muchas personalidades y rabinos que fueron incluso contrarios a Isaac Luria, a las enseñanzas de Luria, y por supuesto también a las de Sabbatai Tzvi, ellos vieron el gran peligro que implicaba enseñar la Kabbalah de la manera en que Luria lo hizo y los maestros anteriores que lo publicaron, que lo expresaron, que aprovecharon la imprenta y la manifestaron a muchas otras personas. Y va a llegar, por supuesto, luego de esa batalla SB, un momento de recogimiento de la Cábala. No se va a volver a enseñar, no se va a volver a aceptar discípulos, sobre todo jóvenes, como en el caso de Luria, que había sido aceptado desde muy joven, y algunos por eso dicen que él tuvo que morir joven, puesto que había transmitido mucha información que no tenía que haber dado y por lo tanto pues ese fue el castigo que le correspondía, pues de acuerdo a estas ideas. El punto es que Sabbatai Tzvi logra incluso eh, logra ser tan fuerte que pone a temblar dos sectores del mundo religioso, tanto el católico como el musulmán, que se dan cuenta que hay un movimiento muy grande en torno a esta personalidad y comienzan a ser retados por ellos. El problema de esto es que más allá de si estas dos fuerzas de estos dos establishments que estaban en cada una de las regiones eran impactadas por ello, el problema es que estaban siendo llevados por un pésimo liderazgo, como en el caso de Sabata y Tzvi, puesto que literalmente estaban manejados por un loco, simplemente era eso. Y este enfrentamiento final se da cuando precisamente Sabbatai Tzvi es retado a demostrar su mesianidad y él, por supuesto, esto lo hace ante un líder musulmán que lo reta y le dice, bueno, si usted es el Mesías, pues muy sencillo, déjese cortar la cabeza que Dios vuelve y se la pega, porque si usted es el Mesías, pues él lo va a rescatar. Evidentemente, él entra en un pánico terrible porque lo amenazan con cortarle la cabeza y él decide, como demostración supuesta de aceptación de esto, convertirse al Islam, porque estaba bajo la amenaza, y muchos seguidores de él huyen, dejan, dicen, este tipo nos traicionó, dejó el judaísmo, pero otros, en la típica, digamos, disonancia cognitiva que se presenta en estos casos, ven en ese un signo de cómo el Mesías para ellos, es decir, Sabbatai Tzvi, acepta las fuerzas del mal, pero simplemente para redimirlas desde el interior. Especialmente Natán de Gaza va a leer ese acontecimiento así. Entonces, muchos de los seguidores
de Sabbatai Tzvi se van a convertir al Islam y van a vivir supuestamente bajo el Islam, pero van a seguir creyendo en Sabbatai Tzvi como un Mesías. Esto va a llevar a un problema bien complejo porque la población de las personas que se fueron, muchos de ellos especialmente fueron a migrar y vivieron en Tesalónica, van a vivir como musulmanes en el exterior, pero al interior van a ser totalmente judíos, entre comillas, pero judíos seguidores de Sabbatai Tzvi, es decir, con un judaísmo totalmente tergiversado de acuerdo a las enseñanzas de él. Y lo interesante es que aquí se va a formar un grupo que va a ser conocido como los Domé, que son precisamente eso, judíos que viven como si fueran musulmanes, pero que creen en las enseñanzas de Sabbatai Tzvi. Luego de que la secta se mantiene así oculta, dentro del mismo movimiento de los Domé va a aparecer un nuevo personaje que va a radicalizar aún más las enseñanzas de Isaac Luria y va a ser el fatídico y el nefasto Jacob Fram, que va todavía aún más a ser totalmente más dañino, más destructivo y va a radicalizar las posturas que Sabbatai Tzvi, al punto tal que por supuesto desdibuja ya por completo toda enseñanza y todo rastro con el judaísmo, con la cábala y con todo tipo de conocimiento, y ahí estaríamos hablando de una secta totalmente diferente. El punto es, a lo que quiero ir en este aspecto, es que el peso que tiene las enseñanzas de Luria va a ser tanto positivo como negativo. Y esto va a hacer que haya, por parte de las grandes autoridades judías, mucha, digamos, discreción a la hora de seguir enseñando la Kabbalah. Y por bastante tiempo, aproximadamente hasta el siglo XVII y XVIII, unos 100 años por ahí, deja de enseñarse la Kabbalah, o por lo menos de manera abierta, y se vuelven a incluir muchos elementos bastante prohibitivos que alejan a las personas, más aún a los no judíos, del estudio. A los mismos judíos se los aleja y solo se les permite el estudio bajo ciertas condiciones, y sobre todo mucho más a los no judíos, porque se dan cuenta que muchos de estos conceptos, si no son bien explicados, si no son bien comprendidos, pues van a llevar a un desastre monumental. Y esto no va a volver otra vez a resurgir masivamente, de una manera grande en la población judía, sino hasta la llegada del hasidismo, cuando una de las figuras más importantes del judaísmo europeo de este periodo va a revivir las enseñanzas de Isaac Luria, pero le va a dar un giro. Y ahí vamos a hablar de casi otro salto. Ahí va a salir el gran y conocidísimo Baal Shem Tov, el Besh, el fundador del hasidismo, que por supuesto también va a tener sus altos y sus bajos, pero nos va también a legar una enorme tradición de literatura enorme, que va a explorar la Kabbalah desde otro sentido y va a entender que estos conceptos que Isaac Luria entregó al mundo tienen un valor amplísimo, interesante, llamativo, y que pueden ser integrados a la vida cotidiana del mundo judío en un nivel mucho más grande que incluye la alegría.